Bien, partimos con nuestra segunda patita en este caso, de la revolución industrial. Bien, durante la primera parte, nosotros ¿qué observamos? Fue, más que nada, la primera revolución industrial y por qué se produjo en Inglaterra. Y por otra parte, ¿cuáles eran sus motores? O sea, ¿por qué se movían? Ya que en este caso era el carbón y por otra parte, el vapor. ¿Por qué se produjo en Inglaterra? Se produjo porque era una zona muy estable políticamente hablando, y también lo que significó el desarrollo del transporte, el desarrollo de la industria y sobre todo la industria textil y del acero. Entonces ahora vamos a ver qué pasó con la segunda revolución industrial. ¿En qué países se dio esta segunda revolución industrial? Vamos a decir que fue Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos y Japón. O sea, ya se empezó a expandir fuera de Europa. Llegó a Japón por una parte y llegó a Estados Unidos por la otra. Las fuentes de energía que propulsaron la segunda revolución industrial fueron el petróleo y la electricidad. En 1869, la invención del dínamo permitió producir electricidad. Yo creo que todos conocemos un dínamo, ¿no? ¿Conocen los dínamos? ¿Un generador, profe? Sí, pues un generador es un dínamo. Que en realidad un dínamo es un embobinado de alambre cobre con dos imanes. Y cuando ese embobinado se empieza a mover, genera electricidad. ¿Ya? Así que el dínamo, que en este caso el generador, empezó a producir electricidad y las centrales hidroeléctricas generaron electricidad a grandes cantidades. Que en realidad una central hidroeléctrica es un generador gigante nomás, que se mueve con una paleta a gran velocidad y como se gira a altas revoluciones, mediante estos imanes genera electricidad. Ya ahí tenemos un ejemplo de una represa y ahí tenemos cómo funciona también. Hay un embalse, hay una pared muy grande, esta agua se empieza a liberar de a poquito, pasa por un canal, pasa por una turbina, la turbina hace mover el dínamo y saca, entre comillas, la electricidad. ¿Ya? Dice, la electricidad fue un cambio fundamental, fue que el progreso que antes era solo la industria llegara a los hogares, ya que eso es muy importante. Hoy en día nosotros, ¿qué tenemos eléctrico? Todo, La profe. licuadora. O sea, hasta el día de hoy no hay nada que no tenga un componente electrónico, nada. Todo funciona con la luz. Yo creo que lo único que se escapa es nuestra cocina a gas y nuestra cocina a leña, ¿cierto? Sí, profe. Ya Pero está no por ahí tiene luz nomás, porque porque tiene la las ampolleta, cocinas profe. modernas igual hay que enchufarlas para que prenda el chispero. Ahora falta que tengamos una cocina a leña con chispero, ¿no? Entonces, si las hay también, que son las estufas a pellet en realidad, que igual se enchufan. Entonces, todo eso que estaba en las fábricas, porque la gente no se podía permitir tener en este caso un generador o tener un motor a vapor, con la electricidad sí. ¿Por qué? Porque pasamos ahora a tenerlo en nuestras casas. Ahí tenemos una ampolleta inventada por Edison en 1879. ¿Ustedes sabían que las primeras ampolletas duran 50 años? Pero alguien le dijo a Edison, Edison, así nunca más vaya a vender ampolletas. Y por eso la inventaron con el filamento más delgado para que el filamento durara un par de meses y se quemara. ¿Cómo los dejé? Peinados para atrás, ¿no? Anonadados, profe, no sabía eso. Ya. Es más, la primera ampolleta todavía está encendida.
La ampolleta de Edison todavía está encendida. El filamento es prácticamente infundible. ¿Ya? Acá tenemos el teléfono. Así eran los primeros teléfonos, que en realidad uno levantaba nomás y hablaba con una operadora. Después tenemos el teléfono con disco. ¿Alguno conoció los teléfonos con disco, no? Sí, profe, yo. ¿Cierto que uno tenía que meter el dedito, girarle al disco y esperar que volviera de nuevo? Sí, profe. Lo bueno es que, el dedo, de repente se queda apretado. claro, de repente quedan enganchados los dedos y uno se demoraba 1 kilo en marcar un número. Imaginen marcar un celular ahora con un teléfono disco. Antes los números de teléfono tenían 4 números o 5 números. Ahora tienen 9 y subiendo. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestros teléfonos. Ese ya es más moderno. Luego el petróleo. La primera aplicación que tuvimos nosotros como seres humanos para el petróleo era en las antorchas, porque el petróleo se quema más lento que otros combustibles, pero al mismo tiempo se quema más rápido que el aceite. Entonces, en 1885, un caballero llamado Carl Benz, fundador de la marca Mercedes-Benz, fundó, en este caso, un motor de combustión interna que funcionaba con un derivado del petróleo, la gasolina. O sea, él inventó el motor a combustión, que es el motor que tenemos casi todos nuestros vehículos hoy en día. ¿Ya? Y ese fue el primer auto que se inventó. El auto operativo a combustión, porque habían autos eléctricos, habían autos ¿cómo que se llama? A vapor, y habían autos también con otros métodos de transporte, o sea, de combustible que no fueran la benzina. ¿Ya? Miren, ustedes saben que para el éxito del automóvil, que ese fue el primer automóvil a combustión, esto dependió de la esposa de Carl Benz, que gracias a la esposa nosotros de Benz ocupamos autos, porque en realidad este era un juguete para gente rica nomás, pero gracias a ella todos ocupamos un auto hoy en día. Esta señora lo que hizo fue lo siguiente, y poco se dice de ella. Ella agarró el auto y lo manejó. Este auto andaba como a 20 kilómetros por hora. Manejaba largas distancias con el auto para ir a buscar a su marido. Y así ella mostraba en realidad que el auto servía y que podía ser útil. Entonces este caballero se iba, hacía sus presentaciones y mandaba a su señora a buscarlo, como en el auto. Entonces ahí podían ver que todo el mundo podía manejarlo y también que se podía utilizar y que tenía una verdadera utilidad, ¿ya? Que era el transporte. Así que gracias a ella, hasta el día de hoy nosotros ocupamos automóviles. Porque si a mí me preguntan, ¿qué es más eficiente, un tren o un auto para transporte? Evidentemente es un tren. Sigue siendo hasta el día de hoy más eficiente. ¿Saben que se va a instalar un tren entre Loncoche y Victoria? Cada media hora. Sí, creo que son esos trenes rápidos que compraron, creo que van a poner uno Sí, ahí. compraron unos trenes rápidos para hacer un recorrido entre Victoria, en realidad entre Victoria y Loncoche. Y si uno piensa, puta que hay gente en esa zona. Para nosotros mismos sería mucho más fácil llegar a Freire, dejamos el auto ahí, tomamos el tren y nos vamos para Temuco y listo. Después volvemos y nos ahorramos los pasajes, o sea, nos ahorramos los peajes y todo eso, ¿o no? Se extrañan los viajes en trenes todavía, profe. Yo también echo de menos el tren. Lo extraño. Yo alcancé a viajar en tren y era otra cosa. Era más lento, pero uno se podía caminar, uno conversaba con la gente, había más espacio, era otro el ambiente del tren. Y, sobre todo,
Pilsener, malta, tortilla, corta uña y todo lo que a uno le pudieran vender arriba de un tren, ¿cierto? Así era, profe. Bien, ¿ya? Acá tenemos en este caso nuestro Ojalá que el invento, virus lo deje andar en tren de nuevo, ¿no? pero en todo caso es mejor para el virus andar en tren que andar en micro, porque en micro vamos todos apretados, el tren tenemos más espacio. Que eso es lo más importante. Ya, Eso es entonces verdad. tenemos. Ahora bien, el petróleo que permitió que tuviéramos gasolina y la gasolina también aplicó en motores de los aviones, o sea, se desarrolló aparte de la industria del auto, se desarrolló la industria del avión. Y sobre todo, algo más importante todavía fue el uso del plástico a base del petróleo. A ver, yo les voy a contar una historia con respecto a las bolas de billar. Todos conocen cómo es una bola de pool, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Antes las bolas de pool solamente se hacían de marfil. O sea, se sacaban de los cachos de los, en este caso, eh, de los elefantes. Entonces, solamente la gente que era muy, muy rica podía tener una mesa de pool. Hoy en día, las bolas de pool son de plástico. Y se inventó un plástico que es el celuloide para las bolas de pool. Y el celuloide, a nosotros que nos entregó, los marcos de mis lentes hoy en día son de celuloide. Las cámaras de video que habían antes ocupaban celuloide. Las películas se graban en celuloide. Los cassettes tienen celuloide. Y gran parte de las cosas que nosotros ocupamos provienen del petróleo y son los plásticos y provienen del celuloide. Por eso les coloqué aquí en la presentación la bolita de pool. Y sobre todo el plástico que ocupamos para envolver. Bien, ahora vamos a abordar las consecuencias de la revolución industrial. ¿Cuáles fueron estas consecuencias y las más importantes? Tenemos consecuencias económicas. Y estas consecuencias económicas se basan en lo siguiente. Tenemos el desarrollo de un sistema de producción basado en las fábricas. O sea, hasta el día de hoy, quizás estamos en un capitalismo financiero, pero siempre necesitamos de las fábricas para producir nuestras cosas. Hoy en día las fábricas, ¿dónde están? ¿Dónde están las fábricas? ¿En qué espacio, en qué territorio están las fábricas hoy en día? Están fuera de la ciudad. Y ni siquiera están en las ciudades. A ver, ¿qué fábrica tenemos nosotros en la Araucanía? Magasa puede ser una, profe. Ya, Magasa, Rosen. Y Ansa, igual que está en carretera. Sí, esa está ahí esa Alianza Agro, esa está ahí en Mahuidanche, por ahí cerca de Metrenco. Sí, pero ahí está. Sí. ¿Y qué más? Antes teníamos la Furcade, la constructora, ahí ¿cómo es que se llama? En Loncoche. La industria Mozo. Y para la zona de ustedes, ¿qué había para ese lado? ¿Alguna industria grande? La pura barraca, la JO, ¿no? Ya, la Barraca. Y paramos de contar. Pero hoy en día, ¿dónde están las fábricas, esas grandes fábricas que fabrican tecnología, que fabrican ropa, que fabrican zapatillas, que fabrican Europa autos ya. también? Están todas en China, Japón. China, Japón. En realidad en Japón ya no. Japón es como de alto nivel.
pero en sí están en los países industrializados. China, Japón, Europa, Alemania, Italia. Estados Unidos. Ahí están como las grandes fábricas. Ahí están, entre comillas, el poder industrial, ¿ya? Que eran los países que eran más poderosos en el día del ayer. Hoy en día, ¿siguen siendo los más poderosos o no? Estos profe. países industriales. Lo siguen siendo, ¿ya? Entonces, este sistema de producción basado en las fábricas, ¿qué conllevó? Un sistema que favoreció la acumulación del capital, permitiendo el surgimiento del capitalismo industrial. O sea, esto empezó a generar riqueza y estas riquezas se empezaron a acumular y así nació el capitalismo industrial que estuvo presente gran parte del siglo XX. Hoy en día tenemos un capitalismo que es financiero, hoy en día el capitalismo es de los bancos, de las acciones, de las ventas, de las compras, ¿ya? De los servicios. Y un sistema económico cuyo objetivo es que el empresario logre la mayor cantidad de ganancias, ¿ya? O sea, mientras yo más barato me salga a producir y más caro venda, mejor para mí, ¿ya? Ahí tenemos una imagen que explica muy bien el capitalismo industrial. ¿Qué pueden ver en la imagen? La fábrica, la gente que va entrando y el hombre que gobierna la fábrica. Ya, ahí tenemos un ejemplo de cómo el empresario en este caso lo único que le interesa es solamente meter a la gente dentro de la fábrica y que le produzcan, ¿ya? Producir y producir. Producir y producir, nada más que eso, ¿ya? Ahora miren, el aumento de la producción impulsó el desarrollo del comercio, o sea, vamos a empezar a comerciar más, y también desarrolló el imperialismo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahí se ve cómo estos países industriales, ellos buscaban mayores mercados para gobernar, para venderle, entre comillas, sus productos, pero al mismo tiempo extraer las materias primas a precio huevo o gratis, como mediante el control de esos territorios. O sea, ellos invadían otros países para quitarle sus bienes naturales o sus recursos naturales y después vendérselos a ellos mismos. Negocio redondo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a entender en este caso por el colonialismo, ¿ya? Causas sociales de la revolución industrial, las condiciones de vida. Dice, la ciudad no pudo responder adecuadamente a las demandas que implicaba el aumento de población. Miren, imagínense lo siguiente. ¿Cuántas personas vivirán en Teodoro? ¿Unas 7.000? ¿Más o menos o no? ¿En el pueblito de Teodoro? Sí, por ahí un poco más, puede ser igual. Ya, cierto que viven como entre 7.000 y 10.000 personas. ¿Ya? Ahora imagínense que todas las personas que viven en el campo se van a vivir la ciudad de un golpe. ¿Qué pasaría? Colapso, pues, profe. Totalmente, o sea, el consultorio moriría, el hospital moriría, estarían todos llenos, todos colapsados, los colegios, todos los servicios públicos colapsados. Ya, pues eso fue lo que pasó en este tiempo. Las ciudades no estaban preparadas para recibir a tanta gente, ¿ya? Entonces, ¿qué apareció? La pobreza. Porque evidentemente estas personas que venían del campo a vivir a la ciudad no llegaban con una casa, sino que llegaban con una maleta, una mano delante y otra atrás, ¿no?
Y si no encontraban pega, se morían de hambre. Así de simple. Entonces, la burguesía, quien eran los dueños de las fábricas, ellos vivían al centro de las ciudades. Sus casas bonitas, muy alejados de las fábricas, alejados de la contaminación y el ruido. Ahí pueden ver una casa de un burgués. ¿De aquel tiempo? ¿Cuántos pisos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Ya. Y acá por otra parte tenemos a los obreros, que ellos vivían amontonados uno arriba de otro y al lado de la fábrica. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos cómo vivían los obreros, en este caso, en sus casas. Aquí en Chile hay una ciudad así, está abandonada, pero no me acuerdo en qué parte está, profe. Sewell se llama. Salió un documental. Sí, ahora eso mismo. Sewell Había salido un documental. está en Machalí, está cerca de Rancagua, para la cordillera. Y en realidad, Sewell tiene la idea de un pueblo industrial, porque en realidad ellos vivían en una mina. Sewell es una mina. Y toda la industria de la minería se basaba ahí desde Sewell, ¿ya? Y vivían de esta manera, pues la gente rica vivía alejada como de la mina y la gente pobre vivía prácticamente mismo en la mina. Claro, pero tenían de todo, le tenían escuela, consultorio, de todo. Claro, porque en realidad a ellos le construyeron esa ciudad. O sea, la ciudad nació siendo pensada para los trabajadores. ¿Ya? En este tiempo no. Las ciudades ya existían y no estaban pensadas para los trabajadores, sino que ahí los trabajadores tenían que vivir en las malas condiciones que tenían, ¿no? Acá no, po. En el caso de Sewell, allá la ciudad se le hizo a los trabajadores, pensando en el bienestar de ellos, que ellos estuvieran bien. Porque en realidad para llegar a Sewell uno tenía que llegar a la cordillera misma. Entonces, por ende, ellos tenían teatro, tenían cine, tenían consultorio, tenían un hospital, tenían escuela, las calles eran calefaccionadas, las casas todas eran calefaccionadas, o sea, habían buenas condiciones de vida. ¿Ya? Miren, ¿cómo eran las condiciones laborales en este tiempo o de las personas que vivían para esos años? Miren, habían largas jornadas de trabajo que superaban las 12 horas. O sea, la gente hoy en día, ¿cuánto es nuestra jornada de trabajo para el día de hoy? 45 horas 8 horas. laborales, profe. 8 horas divididas en una jornada de 45 mensuales, ¿cierto? Sí. Ya, trabajamos 45 horas a la semana de 8 en 8, ¿ya? En este caso no, las jornadas laborales eran sobre las 12 horas. O sea, la gente trabajaba mucho más, ¿ya? El escaso desarrollo de las condiciones de seguridad. O sea, la gente, si se moría nomás. No habían pensiones, no habían tampoco indemnizaciones, a mí me podían despedir de un día a otro, no había seguridad, ¿ya? Y como había muchas personas que necesitaban trabajar, los salarios eran muy bajos. O sea, ya te despido, total, tengo 20 más esperando tu puesto. Y por menos plata, también, ¿ya? Y eso generó mucha pobreza, ¿ya? Ahí tenemos niños trabajadores, que eso eran niños mineros. Tenemos niños también trabajando en una fábrica de telas. Y surge una clase humilde, que es una clase proletaria, ¿ya? Que nosotros la vamos a conocer hoy en día como la clase trabajadora, ¿ya? Y un cambio de una sociedad estamental a una sociedad de clases, ¿ya? Entonces tenemos en este caso que la sociedad de clases a nosotros nos permite movernos de un punto a otro, cosa que antes no podíamos. Entonces miren, veamos esa foto. Esos son ojalateros, trabajan en cañones, ¿ya?
¿Pueden ver que hay niños y hombres trabajando ahí? Sí, profe. Y eso se da porque en esa época algunos eran privilegiados con los estudios, ¿no? Claro, solamente muy pocos eran privilegiados con los estudios y eran las familias ricas que podían pagar por ello. ¿Ya? Hoy en día los niños pueden trabajar No, legalmente hablando. no, profe. Pero hay un permiso especial para niños Correcto. mayores de 15 años. Desde los 15 años uno con permiso de los padres puede trabajar. Mi mamá varias veces me tuvo que ir a firmar el permiso para que yo pudiera trabajar en los veranos, ya cuando estaba de vacaciones. Ojo con esto, ojo igual. No es que uno críe pulmones vírgenes, ¿ya? Porque quizás ellos no van a trabajar remuneradamente, pero sí deben picar leña, pero sí deben aprender, por ejemplo, a trabajar en una huerta o a hacer aseo, ¿ya? Así que eso a uno le ayuda mucho para su vida en general. Así que como, como recomendación, por favor, también me incluyo, no criemos pulmones vírgenes, ¿ya? Sino que ellos desarrollen habilidades también para la vida, ¿ya? Que nuestros hijos desarrollen habilidades que en algún momento también les van a servir. Y el trabajo es una de ellas. Bien, acá tenemos nuestra sociedad estamental, que tenemos, en este caso, cómo funciona la sociedad industrial del capitalismo, ¿ya? Ahí dice, nosotros te gobernamos, nosotros te atontamos, nosotros te disparamos, nosotros te alimentamos y nosotros trabajamos por un miserable salario, ¿ya? Esta es una caricatura del año 1914, me parece mucho, ¿ya? En Inglaterra. No, esto es Washington, esto es, en este caso es Estados Unidos, ¿ya? Ahí tenemos después, ¿cuáles fueron las consecuencias? El movimiento obrero, los obreros se organizaron, ¿ya? ¿Y qué vamos a conocer como movimiento obrero? Vamos a conocer en este caso, son aquellas acciones, reivindicaciones de protesta organizada que se llevan a cabo de los trabajadores para hacer defensa de las mejores laborales, económicas, políticas y sociales, ¿ya? Entre ellas teníamos el ludismo, que se inicia en Francia, o sea, perdón, en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se extiende por Europa durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Y qué nos dice el ludismo? El ludismo era un movimiento obrero que consistió en la destrucción de máquinas. O sea, si ustedes no nos pagan, nosotros les rompemos las máquinas y no trabajan más, ¿no? ¿Quién practica el ludismo en Chile? Hay un gremio que lo practica harto. La CUT, profe. No, los mineros. ¿Qué hacen cuando los mineros se van a paro? ¿Qué es lo primero que hacen? Rompe las picotas, las palas, toda la burra. Rompen todo y queman los buses. Lo primero que hacen. Ya, esa herencia del ludismo. ¿Ya? Que tenemos al hombre con sus combos golpeando las maquinarias. ¿Ya? Después tenemos otro movimiento que se llama el cartismo. Y el cartismo fue un movimiento de agitación de la clase obrera. O sea, aquí ya no ocupamos la fuerza bruta. Aquí somos más políticos. ¿Ya? Aquí viene la figura del dirigente. Nace con el cartismo. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea del cartismo? Viene de un documento que se envió como carta del pueblo al Parlamento británico. Y en este caso ellos eran una acción totalmente política. ¿Qué querían ellos? Querían un sufragio universal, o sea, que todos los hombres pudieran votar. Y por otra parte, la participación de los obreros en el Parlamento, que ellos también pudieran ser elegidos como diputados. ¿Ya? En Chile, Emilio Recabarren
él era parte de lo que nosotros conocemos como el cartismo, que es el fundador del Partido Comunista Chileno, que él era el diputado de los mineros del salitre, en aquel momento. ¿Ya? Ya tenemos cómo se está en un meeting que se llama, en una junta. Ya tenemos un corto de Chaplin de una de sus películas. Ahí tenemos algunas huelgas, ¿ya? Sodimac, un liceo, el registro civil. Ese paro fue duro, ¿se acuerdan del registro civil? Años atrás. El profe estaba la pura embarrada para poder sacar un certificado. Estaba la pura escoba, pero lo que se llama la pura escoba. Ya, pues ahí tienen un gremio fuerte, que en realidad ese gremio puso de rodillas al gobierno. Entonces ahí tienen, por ejemplo, cómo la organización obrera es para mejorar sus condiciones laborales. Ya que viene acá. ¿Cómo mejoraron ellos, entre comillas, sus condiciones laborales? Ellos las mejoraron a través de la Sociedad de Socorros Mutuos, ¿ya? Que vamos a decir que era una especie de aseguradora. Ya, entonces, ellos decían que nacen a finales del siglo XVIII agrupando a los obreros con mejores salarios o cuotas para defender los intereses de los demás trabajadores. Es como cuando uno hace un bienestar en la pega. Ya uno paga una cuota, pero esa cuota a mí, ¿en qué me ayuda? En caso que me enferme, me pueden comprar los remedios, o se paga una cuota para el desayuno, se paga una cuota de bienestar para, no sé, al final de año se hace un paseo, se le dan regalo a los niños, o si a alguien se le quema la casa, se le ayuda, ¿ya? Entonces, ellos actúan como sociedades de resistencia para ayudar económicamente a sus miembros en caso de enfermedad o paro. O sea, hay paro de trabajadores y ellos le pagan el sueldo a los trabajadores, ¿ya? Mediante las cuotas que se recolectan. O si alguien se enferma, como en este tiempo no había seguro médico, no había jubilación por invalidez o jubilación por enfermedad, ellos le pagaban la jubilación. Si la mujer quedaba viuda, ellos le pagaban una pensión a la mujer. O sea, la seguridad social no nació del Estado, la seguridad social nació de los mismos trabajadores. ¿Sabían eso o no? No, profe. Ya. Entonces, para que vea que en realidad no hay otro trabajador que cuide más a otro trabajador que otro trabajador. Siempre y cuando estén agrupados, evidentemente, porque siempre uno va a encontrar a alguien que es súper cochino y lo único que quiere es quedarse con la pega de uno. Miren, esa es la Sociedad de Carpinteros de Santiago. Ellos son carpinteros y se formaron en un gremio y se ayudaban entre sí, entre los mismos carpinteros que participaban en este gremio. ¿Ya? Después tenemos el nacimiento de los sindicatos. ¿Ya? Y corresponden a agrupaciones permanentes de trabajadores de una fábrica u oficio que busca negociar aumentos salariales, medidas de seguridad y otros derechos laborales. Esta organización sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para tener en cuenta, ¿alguien de ustedes alguna vez ha participado en un sindicato o no? ¿O conoce algún sindicato? Sí, pues profe, está el sindicato de la salud, los municipales, todos, de los profesores. Yo participo en el sindicato de profesores. Yo soy parte del colegio de profesores, soy parte de un sindicato hasta el día de hoy. ¿Ya? En la universidad también soy parte del sindicato de trabajadores de la universidad. ¿Ya? Y es un sindicato de trabajadores a honorario para pedir una mejora en nuestras condiciones. ¿Ya?
Entonces, ahí tenemos este caso. Y aquí es donde nacen algunas ideas, que en este caso van a estar presentes hasta el día de hoy, que tenemos el socialismo utópico y el socialismo científico, que vamos a decir que el socialismo científico, vamos a decir que es el comunismo. Aquí se empiezan a germinar las ideas del comunismo. Ya, ahí tenemos a Marx y tenemos a Engels, que son los grandes pensadores de la doctrina comunista. Tenemos por otra parte que estaba tan mala la situación que dentro de las soluciones hasta la iglesia dijo, no, pues tenemos que buscar algo, y en este caso el Papa León XIII, que es el que está ahí, ese viejito ahí con la manito así, ¿ya? Él saca una encíclica que se llama Rerum Novarum, ¿ya? Y es sobre la condición de los obreros. Ellos se dan cuenta que el sistema capitalista los explota. Y los explota a tal nivel que ellos critican al capitalismo diciendo que por favor dejen de explotar a los trabajadores y por favor se les den derechos hasta el día de hoy. Y al menos eso no voy a pasar la revolución industrial en Chile porque eso es materia de otro costado. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Ahora nos vamos a la pizarrita y hacemos el resumen de la clase. Sí, profe. Ya. Uy, como que me cansé. Ya. Hoy vamos a decir lo primero, ¿dónde nos encontramos en la historia? Que es lo primerísimo, primerísimo. ¿En qué edad? Edad moderna. A ver, voy a hacer de nuevo lo que hacemos todas las clases, ¿ya? Etapas de la historia. Parece que me falta una cañita, ando medio tiritón. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una edad antigua? Después, ¿qué edad venía? ¿Cómo se llamaba la edad que venía después de la edad antigua? Media. Correcto, Media. edad media. Después teníamos una edad Moderna. Moderna. correcto. Y tenemos una edad Contemporánea. correcto. Y en la edad contemporánea nosotros decíamos que partía en 1789 con la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo que se estaba generando la Revolución Francesa, se estaba generando una revolución industrial. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ¿cuánto duró la Revolución Francesa? Duró de 1789 a 1799, o sea, duró cerca de 10 años. La Revolución Industrial parte cerca de 1750 hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros decimos que las revoluciones
¿Se acuerdan que yo les decía en la clase anterior que podían ser de corta data o de larga data? Sí, profe. Sí, Ya, la Revolución Francesa es una revolución de corta data, Porque fue un periodo corto dentro de la cortito, historia. ¿cierto? Sí, chiquitito. Y la Revolución Industrial es una revolución larga. Porque hasta el día de hoy sigue progresando. Está evolucionando. Sí, yo creo que en algún día nosotros nos vamos a pegar una cagada grande y se va a acabar la revolución industrial. O yo creo que al menos estamos como a puertas de que se acabe. Como en Chernobyl. Claro, como un Chernobyl, por ejemplo, como un Fukushima, que en algún día nos vamos a pegar el alcachofazo de que este sistema de producción nos va a terminar matando a todos. Y que tenemos que mejorar el sistema de producción. Entonces yo creo que esta revolución industrial como de los combustibles se va a acabar. Y cuando se acuerdan que yo le hablaba como de la cuarta revolución, yo creo que para eso apuntamos ahora, como la revolución de los combustibles libres de contaminación, porque nos estamos dando cuenta que estamos acabando el mundo. Ahora viene la era de los microchips, vuelos espaciales, todas esas cuestiones, profe. Y, correcto, o sea, ya estamos como en otra etapa. Y el mismo capitalismo ya no es el capitalismo industrial, es un capitalismo financiero, es un capitalismo como cibernético. Porque hoy en día, revisemos nuestra billetera. Andamos con un par de chauchas y mucho plástico, ¿no? Sí, profe. O sea, ya estamos totalmente digitalizados. Es más, yo ni siquiera ahora pago con mi billetera, pago con mi teléfono. Yo agarro mi teléfono y lo pongo encima de la maquinita y suena ¡pip! Y pago con eso. O sea, ni siquiera tengo que llevar una tarjeta. Mi dinero es ¿Cómo totalmente transferencia, digital. weón? ¿Mm? No hay transferencia. ¿Ya? John, se te quedó abierto el micrófono. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todo esto que estamos viendo. ¿Ya? Entonces tenemos esta revolución industrial. Y de esta revolución industrial nosotros vamos a ver primero los... Voy a colocar acá, revolución industrial, revolución industrial. Desde 1750 hasta hoy. Nosotros vamos a hablar que habían antecedentes de la revolución industrial, ¿cierto? ¿Qué pasaba con estos antecedentes? Teníamos una sociedad agraria. O sea, yo creo que esto hasta el día de hoy nosotros sin la tierra no vivimos. No. Eso se llama ser fisiócrata. Yo creo que la riqueza está en la tierra. ¿Ya? Porque, no sé, puede caer un meteorito y se acaba toda la tecnología del mundo y vamos a volver a cultivar a manito. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. Yo pienso en eso. Hay gente que me dice, no, que después la química y la farmacia y todo va a ser a tal nivel que ni siquiera vamos a necesitar alimentos. Nos vamos a tomar una pastilla y nos va a alimentar. No lo creo. Porque el ser humano es un hombre de placer. Y comer es uno de los grandes placeres de la vida. ¿Ya? Así que ahí tenemos esto. Teníamos una sociedad agraria. Otro antecedente, teníamos un aumento en la población, o sea, la gente creció mucho, la familia empezaron a ser más grandes, que esto fue un mayor consumidor y al mismo tiempo mayor mano de obra.
¿Y qué causó este aumento de la población? Una migración, ¿cierto? Migración, campo, ciudad, y también tenemos, en este caso, en la sociedad agraria, mejores técnicas de cultivo. Y por último, tenemos un cambio que es ideológico, que vamos a hablar de la aparición del sistema capitalista industrial. El laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Estado mínimo, yo no me meto. Y eso es la aparición del sistema industrial con el dejar hacer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Ahora bien, sigamos continuando con nuestro resumen. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a ver dos revoluciones industriales? ¿Ya? Tenemos la primera revolución industrial y tenemos nuestra segunda revolución industrial. Ahora, ¿qué diferencia había entre una y otra? ¿Cuál era el combustible de la primera revolución industrial? El carbón. ¿Y el Vapor. correcto? Combustible. El vapor y el carbón. ¿Ya? Y la industria, ¿a qué se dedicaba? A dos cosas inicialmente. Textil. Muy bien, industria textil. Y la industria siderúrgica. O sea, el acero. ¿Ya? Y ahora bien, ya que conocemos cuáles eran las industrias, ¿dónde se llevó a cabo esta revolución? ¿En qué país? Inglaterra, Alemania y todo eso. En realidad, inicialmente en Inglaterra, ¿ya? Y esto vamos a decir que la primera revolución industrial fue en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII a la mitad del siglo XIX, ¿ya? O sea, entre 1750 a 1850. Pero, ¿se acuerdan que aparte de esto tuvimos otra revolución? ¿Cuál fue esta que nos permitió movernos a nosotros más rápido?
El transporte, profe. Correcto. Revolución del transporte. Y esta fue guiada por el tren y por el barco. Barco a vapor. Ahora, ¿qué pasó con la segunda revolución industrial? Que vamos a decir que fue más o menos desde 1850 hasta 1950. 100 años de revolución industrial. Aquí, ¿cuál era el combustible? El petróleo, la electricidad. La electricidad. Y el petróleo. ¿Cuál era la industria en este tiempo? ¿Se acuerdan o no? Tenemos la industria del metal. Tenemos las... El plástico. Correcto. El plástico, que en realidad esto le vamos a dar un nombre que se llama petroquímica. La farmacia. Y la industria mecánica. ¿Ya? Que tenemos más que nada los autos y maquinarias. Y ahora, ¿dónde se produjo esta? ¿Se acuerdan que decíamos en Europa? En Estados Unidos y Japón. Y en este tiempo, ¿cuál fue la gran revolución? La tecnología. ¿Cómo, perdón, profe? Sí, ¿cuáles fueron como los grandes inventos o la gran revolución que se generó en la segunda revolución industrial? El aumento de la producción gracias al combustible y todo eso, ¿no? Un poquito más allá. Que es más, es por los inventos que se hicieron en este tiempo que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Que tiene que ver con El tele. teléfono. Ah, la Tele, tecnología. La tecnología, el internet, todo eso. telecomunicaciones, po, que tenemos acá. Telégrafo. Teléfono. La radio. Y la tele. Esos fueron los grandes inventos que nos dejó en este tiempo. Como la gran revolución fue la telecomunicación. O sea, ya no necesitamos estar presentes al mismo tiempo para comunicarnos. Puede ser instantáneo. Como agarrar un teléfono y llamarnos. O mandar un telegrama, o sea, ay, ¿cómo que se llaman estas cosas que se enviaban antes con un mensaje escrito? Un telegrama. ¿Ya? O escucharnos a través de la radio, inclusive a la televisión. Esa es la gran herencia de este periodo. Y ahora vamos a ver, para finalizar, quiero que ustedes me respondan 3 preguntas.
que son 3 cosas que me interesan, o sea, que me llamaron la atención. Dos cosas que aprendí. Y una cosa que me gustó. Bien. ¿Alguien quiere responder a estas preguntas? ¿Alguien? Profe, me llamó la atención que aparte de todo el cambio que hubo en esta revolución y que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo más de los avances tecnológicos, industriales que hay. Eso me llamó más la atención a mí. Ya. Punto de vista. ¿Y dos cosas que aprendió? Dos cosas que aprendí. Sí. ¿Qué le puedo decir de la etapa de la revolución industrial? ¿Ya? ¿Y una más? Pues me gustó. O sea, que aprendió, aparte de las etapas de la revolución industrial. ¿Qué voy a hacer más? El movimiento obrero. También, pues todo eso de las organizaciones y es igual. Ya. Entonces, ahí respondimos, hicimos el cierre de nuestra clase, ¿ya? Hablamos de las etapas en este caso, hablamos de las etapas de nuestras revoluciones, las dos revoluciones que hubieron, las consecuencias que tuvieron, sobre todo para los obreros, mediante sus formas de organización, y también el afianzamiento del sistema capitalista, que aquí es donde se afianza y se aperna hasta el día de hoy, ¿ya? Así que eso sería nuestra clase. Y como tarea, ¿cuál va a ser la tarea? Aquí las voy a mostrar. Vamos a ir a nuestro libro. Estamos en nuestro libro número 2. Y vamos a trabajar desde la página 45 a la 74. ¿Ya? Pero en realidad no se van a leer todo eso, sino que van a hacer las actividades nomás. ¿Ya? Porque el resto lo vimos en clase. ¿De la 45 hasta qué página? De la 45 hasta la 74. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, en realidad, ¿qué actividad hay que hacer? No son muchas. Pues la primera, que es ¿qué representan las imágenes? Usted ha viajado en alguno de estos medios de transporte y considera importante tener acceso a estos medios de transporte. Más abajo, algo yo sé. ¿Qué es una industria? ¿Pueden definir una industria? Lo segundo, ¿qué existe de diferencia entre un producto que fue realizado por un artesano y un producto que se fabrica en una industria? También lo dije. ¿Y qué entiende usted por revolución industrial? Que también lo vimos. Después bajamos. Nos vamos a la página 50 y nos dice: junto a sus compañeros observen la siguiente imagen y respondan a las preguntas. ¿Quiénes son los protagonistas del trabajo en ambas imágenes? Son niños, ¿ya?
Después, ¿cómo cree que ha cambiado en la actualidad la situación de los niños? Dice, ¿existen disposiciones, o sea, qué disposiciones existen en Chile que regulan el trabajo infantil? El Código del Trabajo. Después más abajo, dice reflexiones, observe la imagen y luego lea el texto y responda las preguntas. Ya, eso sobre la causa obrera. Caso, en Chile el Día del Trabajo se celebra hasta el día de hoy. Sí, se celebra. ¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del día de hoy? Y después, ¿por qué es importante que el gobierno realice campañas de vacunación masiva? ¿Se acuerdan que igual hablamos de las vacunas? ¿Y creen que la evolución de la ciencia nos cambió la vida a los seres humanos? ¿Y por qué? ¿Y cuáles inventos o avances le han impactado mejor en su calidad de vida? Y eso es, pues. ¿Ven que no es nada del otro mundo? Y hacen la actividad nomás, que son como 6 o 7 preguntas. Y eso es todo. Yo trato de pasarle la mayor cantidad de contenido en la clase. ¿Ya? Así que eso. ¿Dudas, consultas? Disculpe, ¿de qué páginas son? Que no le escuché, tengo malo inter. Es de la página 40 y... ¿Me escucha? Sí, ¿De es de la qué página son las 45 tareas? a ¿De la qué página? 74. La 65 al 64. Ah, ya, gracias. Sí, de la 45 a la 74, que es la unidad 2 que se llama la Revolución Industrial. ¿Ya? Ah, la 45 yo lo entendí 75. ¿Ya? Que está acá presente de la unidad número 2 del libro número 2. ¿Ya? Eso es lo que trabajamos el día de hoy y que vamos a trabajar para esta semana. Si usted me pregunta, si responde las preguntas, ¿cuánto se va a demorar? Media hora. Y si se demora más de media hora es que yo hice mal mi trabajo. En responder todas las actividades. ¿Ya? Así que bien, me despido. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, profe. Nos vemos la próxima Nos clase. vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, cuídese. Chao. Chao, chao.